¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Baby, slow down. The end is not as fun as the start. Please stay a child somewhere in your heart. I'll give everything you want, except the thing that you want. You are the first one of your kind, and you feel like no one before. You're still right under my door. I kneel, 'cause I want you some more. I want the lot of what you got, and I want nothing that you're not. Everywhere you go, you shout it. You don't have to be shy about it. Some things you shouldn't get too good at. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a otro viernes de Literarte, como todos los viernes a las 15. Por supuesto, recorremos un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Quien les habla, Natalia, me acompañan Gastón, Alberto, Pola. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. Bienvenidos a todos los oyentes que nos escuchan en www.lectores.ulp.edu.ar y que además a ese link lo estamos publicando en la fanpage de Facebook Lectores 3.0 para que ustedes puedan hacer clic directamente en el link y abrirlo. También tenemos el mail lectores@sanluis.edu.ar donde nos pueden comentar, sugerir obras, criticar cómo estuvo el programa, si les gustó o no les gustó, si quieren directamente darle clic al botón de apagar a la radio porque estos son unos inservibles de viernes. Suele pasar. ¿Qué le dijo una pared a otra? Bueno, por supuesto, entonces saludamos a todos los oyentes que viernes a viernes abren sus orejas grandes y nos escuchan y nos escriben a la fanpage y nos acompañan en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, ¿comenzamos? Comencemos. Hoy vamos a leer otro cuento de Salinger, este autor norteamericano que ya lo abordamos 3 veces, este sería el cuarto. Y vamos a ir a lo que para mí es una joya de su narrativa corta, que es Para Esmé con amor y sordidez. Uh-huh. Un cuento corto, mediano, como lo que escribe Salinger, más o menos con la misma temática y los mismos tipos de personajes que siempre trabaja. Y básicamente es la historia de un hombre que conoce a una nena, a una nena de 13 años, y que la nena huérfana, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Él es soldado norteamericano trabajando para los ingleses, y tienen una conversación muy interesante, y la nena le pide que escriba un cuento sobre la sordidez. En algún momento él le cuenta que es escritor, que quiere ser escritor, etc. Entonces después hay como un salto de tiempo y él vive esa especie de sordidez reclamada por la nena y termina escribiendo este cuento a partir de recibir una carta de la nena ya después de la ocupación norteamericana en Alemania, y de recibir un regalo y de cambiarle la vida. Y el cuento está dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte, que es el presente de años después, cuando está escrito el cuento de Salinger, digamos. El segundo momento, que es el encuentro entre Esmé y el recluta, el soldado.
Y el tercero, que es este soldado camuflado a través del nombre Sargento X, que es cuando vive ese momento, vamos a decir, trágico, sucio, indecente. Esto es más o menos la base del cuento. Ahora vamos a leer algunas partes y vamos a hablar un poco más del argumento y de los personajes para desentrañarlo, pero es un cuento que podemos hablar horas, pero no tiene punto de comparación leerlo, como cualquier buen cuento, ¿no? Pero este especialmente. Sobre todo. Él se dio cuenta de que tenía que sacar la papelera de la habitación, pero no hizo nada. Solo cruzó los brazos sobre la máquina de escribir, apoyó en ellos la cabeza y cerró los ojos. Esta es una parte que leyó Natalia, ya digamos de la última, cuando está en la parte sórdida del cuento, ¿sí? Contamos un poquito sobre las primeras partes. Dale, Gastón, cortanos un poco el detalle, armándonos de estos distintos espacios. Bueno, comienza el cuento que está narrado en primera persona con un narrador que no tiene nombre y que recibe una carta y una invitación a un casamiento, y nos dice que va a describir como a la novia, y si lo molesta al novio, mejor. Así es como Salinger nos larga o nos arrima al cuento. De ahí da el salto que dice Alberto a una segunda parte, al 30 de abril de 1944, una tarde donde un soldado tenía la tarde libre y una tarde lluviosa, y sale a caminar por Devon en Inglaterra. Un soldado de Estados Unidos que estaba trasladado a Inglaterra en los días previos al día D, el día en que el ejército aliado llega a Europa para combatir a Alemania, a los alemanes. En esta tarde de abril que llueve, el soldado pasa por una iglesia por una cuestión de costumbre, ve las carteleras y ve que hay un coro de niños, se entera que hay un coro de niños que va a cantar. Allí pone la atención sobre una niña, ¿sí?, que después la va a encontrar en una cafetería, en una casa de té. La niña es muy particular, ¿sí?, y a mí me gustaría leerles un pedacito de cómo ella increpa a este soldado. Se le arrima a la mesa, ¿sí?, y es ella que lo ve tan solitario y lo empieza a increpar. Después de responderle un par de cosas, dice: nuevamente se puso la mano sobre el pelo húmedo, separó algunos rubios y finos mechones y trató de cubrirse los bordes de la oreja. Tengo el pelo empapado, dijo. Debo tener un aspecto horrible. Me miró. Mi pelo es completamente ondulado cuando está seco. Ya me doy cuenta, dice el soldado, ya lo veo. En realidad, no rizado, sino ondulado, dijo la niña. ¿Es usted casado? El soldado dice que sí. Ella asiente con la cabeza. ¿Está usted profundamente enamorado de su mujer? ¿Le estoy haciendo preguntas demasiado indiscretas? Indiscretas. Así es como quería un poquito pintar a esta niña que de 13 años que es Esme, ¿sí? Que se le presenta al soldado. De allí salta una tercera parte y ya acá cambia la persona en la que está escrita y está en tercera persona, y acá ya desaparecen los nombres y aparece un sargento. ¿Dónde es la situación? Ya estamos en Baviera, ya los aliados han ganado la guerra, de hecho esto es como una avanzada sobre Alemania, es una punta de flecha que se llama sobre Alemania, y el sargento ya pasa a ser X y hay un cabo que es Z, y después se va a transformar en Clay. Este soldado no ha terminado la guerra con todas, el sargento X no ha terminado la guerra con todas sus facultades intactas y no puede leer, no puede escribir, y entonces debemos unir aquel primer soldado en la tarde de abril de 1944 en la casa de té, que Esme le pide un cuento sórdido, ¿sí? Una niña de 13 años le pide un cuento sórdido a este soldado, y ahora tenemos años más tarde, o un año más tarde, a este otro que ha perdido sus facultades y le cuesta mucho leer.
Entre medio de esto hay varios hilos conductores, como un reloj, y después viene el párrafo final, donde es encantador realmente el cuento y donde se encuentra una esperanza, ¿sí?, en el cuento de Salinger. ¿Comienza la escritura de este cuento en el final? La escritura. No, yo creo que después lo profundizamos en el segundo bloque, pero por ahí ahora conviene dedicarnos un poco más específicamente a describir a los personajes de la historia que narró muy bien Gastón. Sí. Pero me parece que el cuento es todo. Desde que empieza el cuento hasta que termina es lo que Salinger y el recluta ficcional van a publicar como cuento en dedicación a Esmé. No solo por el título, sino me parece que el cuento que le va a mandar a Esmé en el año 52, vamos a decir, como regalo a cambio de su pedido y de su ayuda, va a ser el cuento completo. No es que es el final es el cuento, porque es un cuento de amor y sordidez, y hay una parte de amor y hay una parte de sordidez. Quería Bien, decir los algo personajes, con respecto a los entonces. personajes. A mí me parece que el personaje de Esmé, que llama tanto la atención a Gastón y a todos, a cualquier lector, es una nena de 13 años muy madura, que tuvo la dura tarea de crecer a los golpes por la muerte de los padres. Son huérfanos ella y su hermanito Charles, y bueno, y los padres muertos trágicamente, la madre suponemos que en un bombardeo de los tantos que sufrió Inglaterra durante la Segunda Guerra, y el padre en el frente como soldado, y ella haciéndose cargo del hermano para que el hermano no sufra este padecimiento familiar. Y ella tiene una enorme cultura y se la atribuye al padre. Claro. ¿No? La figura del padre aparece otra vez acá. Lo destaca bastante. El padre es quien le dio esa cultura. Después el recluta es... después también lo vamos a profundizar en el segundo bloque, pero es como una variante de Seymour. Seymour Glass, el personaje del pez banana y de tantos otros textos de Salinger. Y este Sargento X, que es de alguna manera el mismo recluta del segundo tramo del cuento, es también un personaje corrido a favor del cuento que le está haciendo el recluta a Esmé. Claro. Es decir, no está en las mismas condiciones el escritor que habla sobre el Sargento X que el propio Sargento X. Ahí Salinger hace una cosa muy sutil que me parece muy interesante como escritor, porque no es el estado real del escritor que le está escribiendo a Esmé el cuento es el del primer tramo, el de los primeros 3 párrafos del cuento. Que Aquel está con que su mujer justifica- esperando que llegue la suegra de visita. ¿Es él quien le escribe? Y es él quien le escribe. Sí, la carta es de él. El tiempo Ahora, presente es el tiempo presente real, el aquí y ahora es él. Entonces ese Tendría es que volver a leer esos 3 primeros párrafos. Bueno. Pero Sí, me porque parece que uno- él le escribe en el final. Por eso yo te preguntaba si ahí empieza el cuento. si ahí empieza el cuento. El cuento empieza cuando llega la suegra. No, pero No. esto es para confundir a la gente. Bueno, a ver, eso lo vamos a ir hablando en el segundo bloque, ¿les parece? Sí. Año de la obra, Alberto. Y este libro, esto es el 6º cuento de los 9 De los cuentos 9. que se publicaron Ujú. en el 53. Este es un cuento de posguerra, vamos a decir 51, 50, Bien. 41. ¿Y el El 50. género? Perdón. ¿Del 50? El 50. ¿Lo chequeaste? Sí. Bien, buenísimo. ¿El género? Y el género es un melodrama salingeriano típico, digamos, con temática de guerra, donde no aparece la guerra, la batalla, sino los preparativos o las consecuencias en general de la guerra. Hay un mundo, un clima, una diégesis, una atmósfera de guerra, pero no es un relato de batalla, no es un cuento de acción, no es un cuento bélico, sino que es un cuento sobre lo bélico en tal caso. Ujú. Bueno, entonces volvemos en el segundo bloque con más Salinger y con más Literarte. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Literatura argentina y universal en Literarte. Pasó mucho tiempo antes de que X pudiera dejar a un lado la nota, para no mencionar lo que tardó en sacar el reloj de Esmé de la caja. Cuando por fin lo consiguió, vio que en el viaje se había roto el cristal. Se preguntó si además no se habría estropeado, pero le faltó coraje para darle cuerda y comprobarlo. Se limitó a permanecer sentado otro largo rato con el reloj en la mano, y de pronto, casi en éxtasis, sintió sueño. Coge a un hombre verdaderamente soñoliento, Esmé, y siempre tendrás una posibilidad de volver a ser un hombre con todas sus facultades intactas. Lo leí así porque está escrito así, no fue un tartamudeo. Ese es el final que mencionaba cuando intenté contar el cuento a grandes rasgos y que me pareció esperanzador. Y este último facultades que está deletreado, tal vez también quiera representar algo. Y ayer, medio arriesgando con Alberto en la charla y con Natalia, decíamos, ¿por qué no puede ser el ritmo del reloj? Este reloj que en una segunda parte representa la esperanza, aquello que el padre le dejó a Esmé, y ahora en la tercera es la esperanza, pero para adelante, para futuro, para el sargento X. Sí. Ahora, viendo esto del reloj y leyendo el segundo espacio donde se encuentran en la casa de té, Esmé y esta recluta, ¿lo habrá visto como un padre? No, yo creo que no. Creo que lo ve como un par, casi como un hermano mayor en tal caso. Mayor por edad, pero lo ve como un par. Hablan como pares. Sí. Hablan como pares. De hecho, hay una pregunta que leyó Gastón en el primer bloque al pasar, porque era parte del texto que decidió leer, que es una pregunta bastante sórdida, que ella le pregunta, ¿usted está casado? Sí. Y él le dice que sí, lo cual es un dato que nos da que ya en el 44 estaba casado, o sea que cuando escribe la carta, o sea que se casó antes de ir a la guerra o en el medio de la guerra, como Seymour, ¿no? Sí. Que se casó durante la guerra. Y con una suegra que en el presente llega En el momento justo, como toda buena suegra. un poco parecido a la suegra que tiene Seymour, que no deja de llamar a Muriel. Yo creo que se acercó, y en esto era, volviendo a tu pregunta, creo que se acercó y creo que en esto era sincera por compasión. Ella estaba muy centrada en su drama familiar. Muriel. La niña Esmé. ¿Qué puede ser Muriel? Pero es para más adelante. No forcemos tanto. No, para mí no, nada que ver. Nada que ver. Bueno, está bien. Ella le dice que se acercó por compasión, porque lo vio sola, y todo el tiempo está muy centrada en su drama. Es una niña de 13 años que acaba de quedar huérfana, como contó Alberto, y todo lo lleva a su padre. Hay un momento donde él le está explicando algo y lo interrumpe. Sí, esa identificación con los soldados y con la guerra, creo que ahí está la parte sórdida que me llevó 48 horas dando a Alberto preguntándole sobre la sordidez y la significancia y las traducciones. ¿Y qué encontramos? ¿A qué punto arribaron acerca de la sordidez? No, yo arribé, pero no sé si será correcto después de 2 días de dar vuelta con el cuento, que está ahí la parte de sordidez, en su pérdida, en el drama de Esmé, en lo que provoca la guerra, no solamente en los que están involucrados. Bueno, pero yo la sordidez la vi en este recluta que va a la guerra. Sí. Y la consecuencia es que esté sentado en un escritorio y no pueda subir la máquina, que es el párrafo que leí cuando comenzó el programa. Sí, yo no lo veo en ella. Yo creo que... Pero creo que el autor lo que ha hecho es mostrar más una sordidez que la otra, tal vez por las edades. Yo creo que son, en tal caso, 2 tipos de sordidez, pero claramente hay un relato ameno o civilizado
o ordenado, o en paz digo, donde todavía la guerra no está sucediendo, por lo menos en esa casa de té, y otro donde la guerra sucedió y dejó sus consecuencias. Eso sí, eso es un dato objetivo del cuento. Pero lo que hablábamos con Gastón, a propósito de esto de la sordidez, y yo le decía a Gastón mi punto de vista y por qué admiro y amo tanto este cuento, es que Salinger pudo cristalizar en este relato su idea más pura, que tiene que ver con el amor, en realidad, y con la forma de cómo el amor puede curar hasta la cosa más oscura. Entonces, claramente nos lleva a, sobre todo el párrafo que leíste vos, Nati, al principio, y toda esa tercera parte que es tan asquerosa, horrorosa, sórdida, indecente, sucia, todas las consecuencias de la guerra no son problemas de la guerra, sino son problemas de la condición humana y de la incomunicación que el mismo Salinger se encarga de retratar en todos sus cuentos, pero que en definitiva tienen que ver con la vida moderna. Y lo que nos puede hacer dar ese salto kierkegaarderiano, es el amor. Y hay siempre un resto humano también, como que el humano está compuesto de las dos cosas, del amor y de la sordidez, que la sordidez no se puede, no se puede escindir de la vida humana, pero tampoco se puede escindir el amor. Y el amor es como la llave que cada uno tiene para poder dar el salto. Esto es un poco lo que Salinger intenta comunicarnos a grandes rasgos, creo yo, humildemente, a lo largo de toda su obra, y en este cuento me parece que es donde está más cristalizado, porque este hombre, el Sargento X, sale del fondo del mar, literalmente del fondo del mar, y sale del fondo del mar por un gesto de amor de otra persona que se le acerca, teniendo esta misma persona una cortísima edad, una supuesta inmadurez que no era tal, ya vimos, y también una serie de problemas bastante grandes como para ocuparse de los demás. Eso es el amor para Salinger, es decir, dar más de lo que uno puede dar, que es un poco lo que ha hecho Seymour toda su vida dentro de la familia Glass, y es lo que han hecho cada uno de sus personajes, tener que dar ese salto que implica algo más de lo que se nos pide. ¿Salinger era católico? No. Lo acusan de zen. Sí, en realidad era una persona bastante espiritual. Dicen que ha practicado el budismo zen. El budismo zen no es tan fácil de practicar fuera de Japón. El budismo en sí no es fácil de practicar fuera de Oriente, pero tenía ciertas prácticas zen. Lo que tenía era una gran espiritualidad y utilizaba el cristianismo como modelo, porque sabe que el lector que lo está leyendo, si tiene algún parámetro mítico, religioso, es el cristianismo, entonces lo utiliza constantemente como metáfora. Claro, por como eso cultural. pone la iglesia. Por el lugar ejemplo. como... Bueno, esto es lo que hablábamos ayer. La iglesia es esta soledad en la que viven los soldados en la guerra, que describe perfectamente y de una manera muy sintética, creo que en el tercer párrafo del cuento, cuando ya estamos en la segunda parte de 1944, el recluta, que no nos hablábamos para nada, que vivíamos en nuestro mundo, que a lo sumo nos hablamos para pedir un poquito de tinta al que le sobraba para poder escribir. En esa soledad él sale a caminar. ¿Y a dónde va? A una iglesia. ¿Por qué va a una iglesia? Porque la iglesia es el lugar contrario a la soledad, es el lugar de cobijo, de reunión, de comunidad, de unión, y eso lo identifica. Entonces se para ahí, mira la pizarra, y en la pizarra decía que había un ensayo de coro para niños, y entró y decía que había una venta de pescado para todo, entraba también, Sí, porque en realidad lo que necesitaba era estar en algún lugar cobijado, entre muchos, que su soledad esté por lo menos contenida entre muchos. Claro, una contención, hasta el punto que una niña de 13 años se da cuenta, Claro. al margen de toda la madurez que tiene Esme, es una niña de 13 años y se da cuenta que es alguien que está solo. Bien. Hay una cuestión más con respecto al tema de la esperanza que hablábamos ayer. Sí. Que, bueno, yo comparaba a este personaje con Seymour, o decía que era Con una el pez banana. con el personaje del pez banana, que es como una alternativa de Seymour u otra posibilidad de Seymour. ¿Por qué? Y porque hay muchas coincidencias, Que su tiene mujer, uno su y que tiene suegra, otro. Sí, la bueno. guerra. No, lo que tienen básicamente de diferentes es que Seymour vuelve, entre comillas, bien y termina suicidándose a los 2 años y medio de regreso de la guerra, y termina la guerra muy mal, y gracias a este regalo de Esme y a la posibilidad de rehacer su vida y escribir este cuento, digamos que termina bien. Pero la comparación nos sirve para entender
¿cuál es la idea de esperanza de Salinger? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que hay posibilidad de salida aún mientras sufrimos, porque esta es la idea. Aún en la guerra. Aún en la guerra, aún en el peor momento, si estamos llorando por alguien, si estamos llorando una pérdida, es porque nos importa. Y si nos importa es porque estamos vivos. Y si estamos vivos, justamente. De eso se trata. No hay mucho más misterio filosófico en el devenir de la narrativa, digamos, de Salinger. Todo lo justifica el amor. Bueno, yo creo que sí. Eso es muy cristiano también. Eso es muy cristiano. Sí, dale, Nati, perdón. Estoy monopolizando yo. No, justamente lo que habíamos hablado anteriormente. Esto de la iglesia, del amor, de la metáfora que usa Salinger para decir, bueno, en la soledad, en la precariedad de sentimientos, voy caminando y me encuentro... Ustedes me hacen 4 cuentos de Salinger donde hay un suicidio, donde uno es una obra de teatro que tenía que ser católico para entenderlo. ¿Y cuál era el tercero? El de Lois. El de Lois, el que está deprimida, mala persona, deprimida, un poquito alcohólica. Y ahora este hermoso cuento, todo para terminar diciendo que todo esto está justificado por el amor. Claro, porque... Claro, me decís. Sí. Claro, porque si en lugar de suicidarse, Seymour, si en lugar de llorar y congelarse Lois, si en lugar de aceptar y hacer ese cambio Ginny Maddox justo ante la guerra, y si en lugar de escribir este cuento, el recluta X, hubieran tenido una vida un poco más apacible, el salto no sería más grande. Lo que Salinger nos marca es el salto desde el fondo del mar hacia el cielo. Entonces en el salto es donde se ve. Si nosotros nos limitamos a... O a la tierra, porque tampoco es que... No es a la tierra, es al cielo. Perdón que me ponga insistente. A ver, justifiquemos. Pero el salto, esto tiene que ver con lo de Kierkegaard que hablamos programas atrás. El salto es hacia lo trascendente, el salto es hacia lo metafísico, hacia lo religioso. Hablabas de las 3 etapas. Claro, de lo estético, lo ético y lo religioso. No es saltar solamente a la tierra, no es que uno está mal, entonces pasa a estar normal. No, uno tiene que hacer el salto hacia lo espiritual definitivamente. Y ese salto hacia lo espiritual necesita, por lo menos Salinger, a través de sus cuentos, nos muestra que él necesita que pasen algunas cosas, digamos, un poco trágicas o un poco cotidianas o aburridamente cotidianas, como puede ser algún pasaje de justo ante la guerra con los esquimales, o alguien que se vuelve loco por la guerra, o alguien que se suicida, o alguien que... Y en cada uno de esos aspectos no deja de haber amor. Es decir, no hay ni el suicidio de Seymour al final nos va a sacar lo que una página antes hablaba con Sybil en la playa. También Sybil aparece como Esme. Claro, bueno, hay un mundo de niños y adultos en Hola. De juego. Claro. Bueno, si nosotros nos detenemos en el final que yo leí, lo previo a lo que yo leí es la postdata de la carta de Esme. Claro. Y en la postdata de la carta está el saludo de Charles, del niño. Y podemos entender que lo que verdaderamente lo sensibilizó y lo trajo de vuelta al mundo de los vivos y al mundo de la esperanza, al Sargento X, fueron más las palabras de Charles que las palabras de Esme, que no son muy significativas las palabras de Esme. La palabra de Esme lo que le traen es que hay alguien que está pensando en él, que hay alguien que se acordó de él y alguien que le regaló ese reloj que representa ahora esta otra cosa. Pero las palabras de Charles lo sensibilizan especialmente por algo, es lo último que antes del párrafo que yo leí es el texto de Charles. Que me parece muy interesante porque aparte él pegó como una onda especial con Charles en ese pequeño tramo del chiste de que le dice una pared a la otra y toda esta cuestión. Sí, creo que hay una conexión cuando Charles lo pisa y él, en vez de enojarse y comportarse como un adulto enojoso, le hace un chiste y le pregunta ¿qué le dice una pared a la otra? Y Charles ahí se encuentra sorprendido, claro, y que hay una comunicación
creo que el hola, hola, hola es de vuelta Claro. de Charles, como un cachetazo que dice que le dio y lo hace reaccionar. Y cuando se van, en el segundo tramo del cuento, cuando se va Esmé con Charles, Con Charles. vuelve porque Charles le quiere dar un beso, lo quiere saludar al... Qué ternura. Bueno, esos pequeños datos, esas pequeñas simetrías, que un poco podemos unir después al final, cuando terminamos de leer, podemos volver a leer esos dos primeros párrafos que leíamos entre bloques, que son los dos primeros párrafos del cuento, del tiempo presente, el aquí ahora de la narración, y cobran otro sentido. Hasta lo del novio cobra otro sentido, hasta lo de la suegra cobra otro sentido. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos publicando las placas para la consigna de hoy? Y también alguien hoy se puede llevar un libro que nos ha donado San Luis Libro, ¿les parece? Dale. Vamos a colgar las placas, estamos colgando las placas en realidad en la fanpage de Lectores 3.0 y bueno, también está colgado el link de la radio que es www.lectores.olp.edu.ar. Hacen clic o lo abren en algún navegador y ya nos pueden empezar a escuchar. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Tercer bloque de Literarte y con una obra exquisita como es la de Salinger para Esmé, con amor y sordidez. ¿Qué nos quedó del segundo bloque, chicos, para hablar? A mí me quedó una cosita, esto que hablábamos ayer Una cosita. de este cuento como un ejercicio narrativo de Salinger para explicar su método y para desplegar una forma de escribir que después va a ser muy copiada en el resto del siglo XX, que es esto de un cuento adentro de otro, ¿no? Sí. O sea, Como el de Bioy. ¿Cuál? Ay, Yo te hago el reloj de Esmé. Tic, tac, tic, tac, tic, bueno, tac. seguí con Bueno, ya te continúa vas, y ya ya me voy te a vas a acordar. acordar. La idea de que él quiere escribir algunos apuntes sobre la novia, después cuenta cómo conoció a la novia y después escribe una especie de ficción Sí. o un relato corrido, que es esta tercera parte del Sargento X, que en realidad no sabemos si se corresponde a la verdad de la ficción del cuento todo, pero que forma parte del cuento todo y que a Esmé le va a llegar como un cuento todo. Porque para aquel que lee el cuento, independientemente de lo que sea cierto o falso para el narrador, para el que lee el cuento es todo lo mismo. O sea, tiene tanto derecho a descreer de lo que le pasó al Sargento X después de la guerra como descreer que la suegra va a venir la segunda quincena de abril. Es todo parte de una ficción. Y sin embargo, está como claramente descompuesta esa tercera parte como si fuese algo que él agregó a su vida o corrió de su vida o forzó de su vida para cumplir con la promesa de escribir algo sórdido para Esmé. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por como me miran parece que no.
pero no importa. Volve. Bueno, Rápido, hay un cuento adentro de otro. Hay una parte... Hasta ahí vamos juntos. Hay una parte... Todo es una ficción, porque es un cuento. Dentro de la ficción hay una parte que es verdad de la ficción. ¿Sí? Y hay otra que es ficción de la ficción. Eso es. Que es la tercera parte. La tercera parte es la que nos queda en duda. Si es Seymour, si es el narrador, si es Salinger. Sí. Bueno, esa tercera parte que es falsa dentro de la ficción es una forma de escribir que parece fácil ahora que lo leemos completo el cuento y que lo entendemos y que lo charlamos. Sí. Pero en el momento que se escribió ese cuento, yo no sé si había en toda la historia de la literatura un cuento con estas características tan claramente desdoblado, donde uno lo puede juntar si quiere, porque si quiere lo puede juntar, y el Sargento X es el narrador es Salinger, o si no es Salinger, es que también pasó por esa experiencia de vida como ser humano, si no es Seymour, o si no es un narrador es otra X, saga, justamente. Claro. Pero, ¿y la más fácil de entender esta última parte? ¿Cómo? La más fácil de entender. La más fácil de entender lo haces todo lineal. El primero, el que recibe la carta es el X. El presente. Claro. Es el presente, anterior este X y anterior el recluta. Exacto. Claro, o sea, si uno lo quiere hacer lineal, lo hace lineal. Si uno lo quiere descomponer, lo descompone en dos. La primera y la segunda parte, y la tercera como falsa dentro de la primera y la segunda. Y si uno lo quiere seguir descomponiendo... ¿Por qué falsa? ¿Por qué ficción? Porque puede ser ficción, porque tiene esa capacidad de doblez. No porque sea ficción, sino porque puede ser ficción. Si uno quiere, puede decidir, y esto es lo que nos da la apertura y la libertad que nos da el cuento de Salinger, es decidir que esa tercera parte es falsa, sino que fue escrita para Esmé. O sea que la obra hubiera podido terminar tomando el café con... No, eso no digo. La obra termina donde termina, pero esa tercera parte puede ser real, puede haberle pasado al narrador o no. Lo decide el lector. Esto es muy interesante, esto es una novedad absoluta. Es más, si uno quiere... Mí la tercera parte es la fundamental y con la que me quedo, por eso te digo que la sordidez está más por parte de X, del recluta. Sí, yo también lo creo, pero esto no quiere decir que uno no pueda elegir sin equivocarse en ninguno de las dos elecciones que tome, en declararla como falsa o como verdadera. Esta es la posibilidad literaria que nos ofrece Salinger. Por eso me parece tan grande este cuento. Y voy a ir más. La segunda parte también puede ser ficción. Ese encuentro con Esmé puede ser ficción. Porque lo que él quiere es escribir un cuento, el narrador. Sí. Llámese Salinger o llámese narrador de Salinger. Sí. Quiere escribir un cuento y así como va a inventar esa tercera parte de un tipo que se volvió loco por la guerra y que le sangran las encías y que no puede ni leer, ni escribir, ni caminar, también puede inventar ese encuentro con una niña que canta en un coro a los 13 años. Tranquilamente. Y ser solo real el primer párrafo. Sí, está cumpliendo la promesa que le hizo. Todas las posibilidades calzan. Eso es lo difícil de escribir bien. Que todas las posibilidades calzan. O sea, podemos discutir hasta el día del juicio final y nadie va a tener razón o va a poder demostrar que no, esto acá es falso porque esto es lo verdadero, o todo es verdadero. Puede ser o no. Claro, de hecho es tan sórdido que la primera parte podría no existir. Podría no existir. Pero existe, ¿sabes por qué existe? Para darnos la posibilidad de esta libertad de que quizá no exista la segunda o la tercera. Porque si no tuviese la primera y arrancaría el 30 de abril él caminando por Londres, por las afueras de Londres, ya ese sería el punto, sería el aquí y ahora. Entonces al ponernos esa tercera parte, que en realidad es la primera, nos da la posibilidad de que la segunda y la tercera sean verdaderas o falsas según nosotros queramos. Y funcionan perfectamente y de manera simbólica igual, con el mismo sentido, todo el amor de la esperanza y todo lo que hablamos, del belicismo y de las consecuencias de la guerra y de lo terrible de la vida y la vida moderna, funcionan si decidimos que sea falsa o si decidimos que sea verdadera. Esto me parece genial. Como recurso. Bárbaro, sí. Bueno, vamos al tercer bloque, pues estamos en el tercer bloque, pero seguimos hablando del segundo. Sí. Bueno, ¿tenías un libro por ahí con una bandera hermosa? Sí, tengo... Con un aire... Tengo dos cosas. Primero quería nombrar nada más un cuento de Salinger que descubrimos esta semana con Gastón, que se llama El corazón de una historia quebrada. ¿Quién es la chica esa? ¿Esmé? No tiene nada que ver con Esmé el cuento. Shirley sería la chica protagonista del cuento. Es un cuento que, si recuerdan los oyentes, tiene bastante en común, o tiene algo en común con nuestro cuento de Deneuve y Cartas peligrosas. Con Tununa. Con Tununa. Pero lo encontramos, es una traducción muy linda y es un cuento que nunca fue publicado en sus libros. Entonces nos gustaría que
El título, ¿lo repetís? El corazón de una historia quebrada. ¿Y dónde lo buscamos? Está en internet. Mira, lo vamos a agradecer a Ramón Schneider, que nos recomendó este espacio, y es Lectulandia. Lectulandia. Ahí Ramón Schneider me dijo, vos andá, que ahí vas a encontrar, y con Alberto ha encontrado y me dice, mira, esto no está publicado en ningún lado, me lo prestó para leerlo, porque yo medio fui acá para bajarlo, y es la primera vez que me hace reír este señor. Es muy gracioso, es muy interesante. Sí. Bueno, la especulación de los tiempos y de las posibilidades y de lo que puede ser real o falso de este ESME que hablamos, acá está como descompuesto y aclarado. Esto es falso, esto es imaginación, esto podría pasar, esto no pasa, pero no pasa. Está como aclarado, es como una descomposición, como si después de mostrarnos el reloj nos hubiera mostrado el reloj descompuesto y todas las piezas. Sí, es un árbol, es una red de árbol dentro de posibilidades. Si bien este que leímos hoy, las 3 piezas las podemos mover, o las 2 piezas las podemos mover en distinto orden, en el caso del corazón de una historia quebrada, es un árbol que se ramifica donde en realidad hay muchas posibilidades que no existen. Claro, la mayoría, menos la última. Claro. Bueno, y el libro es un libro de Horacio Mosquera, un amigo de Un Buenos libro Aires, revolucionario. que se llama La vida de Silvio Rodríguez a través de sus canciones. ¿Cómo se llama? Perdón. La vida de Silvio Rodríguez a través de sus canciones es un libro de este año que vino a presentar acá a San Luis mayo. Mayo. Bueno. Y donde a través de las letras de las canciones cuenta la historia de Silvio Rodríguez desde su juventud o niñez casi, o de que empezó a escribir, mejor dicho, su adolescencia, hasta casi el presente. Un libro muy cortito, pero muy lindo, muy ameno, muy fácil de leer y con una gran recomendación de mi parte, no solo porque conozco al autor y soy amigo desde hace muchos años, sino ¿La ilustración también es de él? Se ha tomado un trabajo, no, creo que no, supongo. A ver, que no. ¿Quién es? ¿Quién es el ilustrador? Sí. A ver. Yo lo recomiendo para aquellos que... José Prieto, perdón. Para aquellos que nos preguntamos sobre el autor y dónde nace el yo poético y dónde está puesto la historia personal. En muchas canciones de Silvio podemos distinguir claramente dónde está lo personal y dónde está el yo poético. No sé, me acuerdo la guitarra del joven soldado, por ejemplo, claro, donde cuenta una anécdota exquisita, donde el amor por tocar la guitarra lo llevaba a Silvio a escaparse del regimiento al monte, a aprender a tocar la guitarra. Estando en el ejército. Estando en el ejército ya revolucionario. ¿Sí? Sí. Qué lindo, qué exquisito. Y aquello que les interesa esa parte, decir, bueno. ¿Y es a partir de una investigación que Mosquera... Sí, él es una investigación que le encaró. Él es fanático de Silvio Rodríguez desde muy joven, es licenciado en Historia y se dedica a este tipo de investigaciones. Sé que... y es músico también, entonces, bueno, se metió en este mundo. Atrapado por este... Y bueno, y artista. está y logró hacer esto, que me parece que es una pieza pequeña pero muy contundente de un valor muy grande, muy lindo. Y la presentación fue muy interesante, fue muy linda porque fue muy amena, porque contó otras anécdotas que no están, que no están en el libro. Hubo un chico que tocaba la guitarra, por supuesto, canciones de Silvio Rodríguez, en un repertorio que no es el tradicional, aquel que por ahí es el que más se escucha. Claro. Así que estaba yo ahí pintado. Estaba ahí y casi no opinó sobre la literatura, casi no habló de la literatura, así que fue todo un milagro. Igual tuvimos que hacer un intercambio porque no nos pudimos con el genio. Bueno, y el intercambio solidario que tengo yo, poquito, que ya seguramente mucha gente conoce, a la película de... ¿Quién es? Este señor es... La película Pearl Harbor. Sí, con la dirección Michael Bay. Y... un guión de Randall Wallace. Bueno, un poco para pintar así el cuento que estuvimos hoy trabajando de Salinger, la guerra, la sordidez, y un amor
Sí. de uno de los soldados, los reclutas, que bueno, se va porque se tiene que marchar a otra expedición, Sí. y no deja nada más que al mejor amigo a cargo de la esposa. De la esposa. Y justo tu mejor amigo es Ben Affleck. Mirá que hay tipos para dejar encargada a tu esposa y vos se la dejás a Ben Affleck. Después no andes reclamando nada. Creo que hubo reclamo cuando volvió, porque Sí. tiene que volver. Y hubo Volvió, reclamo. reclamo, pelea. Y Ben Affleck, ¿qué le dijo? Soy lindo, no lo pude evitar. No. Bueno, es una película, o sea que si me pongo a leer el cuento, Sí. tranquilamente puedo pintar con las escenas de esta película un poco el cuento y la película, o terminar de armar otra historia. Bien. Porque, Es linda. ¿Sí? Sí, o sea, es larga. No sé si son 170 minutos. Y eso que no era la era digital. Sí, y está subida en todas las plataformas virtuales, así que el que tenga ganas este fin de Es una semana... película romántica donde el amor lo justifica todo. El amor lo justifica todo, la incomunicación también. Una pregunta, no sé si vale porque por ahí la gente la va a ver a la película, pero yo de malo, ¿con quién se queda ella? No lo vamos a decir así. Oh, ufa. Bueno, Randall Wallace, el guionista que nombraste, es un grandísimo guionista y un gran director. ¿y para qué el que lo pasó quiera en seguir. esta? No la vi yo esta, pero sentí el nombre y me pareció. No, me dieron es que- ganas de verla porque es un gran guionista y un gran Bueno, director. y la semana que viene, ¿qué leemos? La semana que viene vamos a leer ¿Otro El de rastro- Salinger? Otro de Simenón. No, Salinger por este año terminó, se lo sacó de encima a Gastón. Es una le pena, puso no, pero tengo una razón, mochila. tengo razón, Es que por porque a lo amor- último, claro, leímos y profundizamos y analizamos y trajimos Para otros Machado, autores. con y amor y sordidez. le cruzamos el arte, le cruzamos el cine y a lo último, el amor es lo que justifica todo. Bueno. Por favor. Y sí, bueno, pero bien construido, no es que no es un eslogan, no es Pero un estamos, graffiti. es que nos quedamos en la parte estética entonces. No, No, lo justamente religioso. el amor en términos religiosos, no el amor estético. Bueno, Hay muchas Tengo formas que de leer- amar, pero esta es la religiosa. tengo que leer aquí Kierkegaard. Bueno, favor. muchísimas gracias a todos los oyentes que nos ¿Qué han vamos a hacer? Pero es que acompañado. no dijimos esto, Ah, o no nos Está escuchamos, nos reapurada, pisamos acá. está reapurada. El rastro de la vela de Simenón vamos a leer la semana que viene, el viernes que viene. Bueno, muchísimas gracias entonces, chicos, por tanto amor de viernes, por tanto amor de SME y de este recluta. Y bueno, nos volvemos a escuchar el próximo viernes en www.lectores.ulp.edu.ar en otro programa más como Literarte. Chau, chicos. Cuando no tuve nada pedí, cuando toda era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí y cuando te vi me enamoré. Amar a Saya soy Saya, Saya, ainda doa. Oh, amar a Saya soy Saya, Saya, ainda doa. Cuando no tuve nada pedí, cuando todo era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Bob Marley bailé,
cuando toda la ausencia espere, en los días de frío temblé, y cuando te vi me enamoré. Amara Saya soy, Saya, Saya. Literarte, viernes 15 horas.